Salgo a cumplir con lo que toca, como muchos, tratando de sostener lo necesario, de no fallar, de seguir adelante aunque el cansancio se acumule. En medio del día, entre el ruido, las prisas y las exigencias, ocurre algo que me deja pensando. Veo una situación donde alguien está intentando hacer lo correcto, esforzándose, buscando salir adelante, pero en lugar de apoyo recibe críticas, dudas, comentarios que buscan desanimar. Personas que, sin conocer lo que hay detrás, juzgan, desacreditan y siembran confusión. Y eso me hace detenerme, porque no es algo aislado, es algo que se repite constantemente. Cuando alguien empieza a hacer el bien, no siempre es reconocido, muchas veces es cuestionado. Esa escena se me queda dando vueltas en la cabeza mientras continúo con mis actividades. Llega un momento en el día en el que el cuerpo pide una pausa, pero más que el cuerpo, es el corazón el que necesita un espacio. Entonces busco ese momento, aunque sea breve, para sentarme, respirar un poco y tratar de entender todo lo que se vive, todo lo que se ve, todo lo que uno también carga por dentro. Y es ahí donde la palabra de Dios vuelve a tomar sentido, porque lo que vi durante el día no es algo nuevo. Ya ha pasado antes, ya fue vivido, ya fue enfrentado. Por eso, en medio de este cansancio y de esta necesidad de encontrar claridad, me dispongo a escuchar el Evangelio que nos recuerda lo vivido por Jesús. Es una situación similar, que está tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. Esto invita a reflexionar porque, mientras los días pasan, la vida sigue cargada de responsabilidades, de trabajo, de preocupaciones, de luchas internas que muchas veces no se ven por fuera. En medio de esa realidad, poder detenerse a escuchar la palabra de Dios no es un lujo, es una necesidad. Porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir con sentido, y la palabra de Dios apunta precisamente a eso, a darle dirección a una vida que muchas veces se siente pesada, desgastada o incluso injusta. Es un privilegio poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. No porque quien lo comparte sea especial, sino porque el mensaje en sí tiene el poder de traer luz en medio de la oscuridad, claridad en medio de la confusión, y esperanza en medio de contextos donde muchas veces parece que todo está en contra. El Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al continuar con esta reflexión, es importante recordar lo que se venía viendo anteriormente en el Evangelio. Jesús había elegido a los 12 apóstoles. No fue una elección superficial ni simbólica, sino una decisión que implicaba misión, responsabilidad y autoridad. A estos hombres se les dio la capacidad de actuar en el nombre de Cristo, de llevar adelante una obra que no era humana, sino espiritual. Y aquí es donde se vuelve clave entender algo: la autoridad que Jesús manifestaba no era común. Donde Él llegaba, el mal se manifestaba, pero no para vencer, sino para ser confrontado y derrotado. Esto rompe completamente con lo que se conocía antes. En el Antiguo Testamento, había presencia de Dios, había milagros, había intervención divina, pero no se veía de forma tan directa esta autoridad sobre los demonios. El ejemplo del rey Saúl muestra a alguien atormentado, afectado, sin una liberación completa. Solo encontraba alivio temporal. Y eso es algo que hoy sigue ocurriendo.
Muchas personas viven con cargas que no desaparecen, solo se vuelven más silenciosas por momentos. Problemas que parecen disminuir, pero luego regresan. Situaciones que se repiten una y otra vez. Jesús llega a cambiar eso. Jesús no ofrece alivios momentáneos, ofrece transformación real. Y cuando eso empieza a suceder, inevitablemente genera reacción. La gente comienza a hablar. Se corre la voz. Se empieza a notar que hay algo distinto. Y cuando algo rompe con lo establecido, siempre aparecen quienes lo cuestionan. Los escribas llegan con una acusación fuerte. No dicen que Jesús está equivocado, dicen que está poseído por Satanás. Esto no es ignorancia, es una distorsión intencional. Están viendo algo bueno, pero lo interpretan como malo. Y eso no es algo del pasado solamente. Hoy, cuando una persona comienza a cambiar, cuando decide dejar malos hábitos, cuando busca a Dios, cuando intenta hacer lo correcto, muchas veces no recibe apoyo, sino críticas. Se le cuestiona, se le pone en duda, se le desacredita. Esto genera confusión, hace que la persona dude de su proceso. Jesús responde con lógica, pero también con profundidad. Habla primero de un reino dividido. Esto no es solo espiritual, también es social. En muchos países de América Latina, se puede ver claramente lo que significa un sistema dividido: desigualdad, corrupción, intereses enfrentados, decisiones que afectan a los más vulnerables. Y el que termina cargando el peso de eso es el trabajador, el que se levanta temprano, el que hace el esfuerzo diario. Luego habla de la familia. Aquí el mensaje se vuelve aún más cercano, porque no hace falta ir muy lejos para ver lo que pasa cuando una familia se desgasta por dentro. El estrés económico, el cansancio, la falta de oportunidades generan tensiones. Y esas tensiones, si no se manejan, se convierten en conflictos. Y poco a poco, la unidad se rompe. Jesús lo deja claro: una familia dividida no puede sostenerse. No importa cuánto se intente aparentar, la división termina pasando factura. Luego explica que si Satanás estuviera dividido, ya habría sido destruido. Con esto desmonta completamente la acusación. Pero después entra en una enseñanza más profunda. Habla de un hombre fuerte. Ese hombre fuerte representa el poder del mal. Y ese poder no es débil. Se manifiesta en estructuras injustas, en sistemas que oprimen, en situaciones donde la persona siente que no tiene salida. Muchas personas viven bajo ese hombre fuerte, trabajando sin descanso, ganando poco, sintiendo que no avanza. Pero Jesús dice que hay una condición. Para quitarle lo que tiene, primero hay que atarlo. Eso significa que alguien más fuerte debe intervenir. Y ahí está la esperanza del Evangelio. Jesús es más fuerte. Eso significa que ninguna situación, por difícil que sea, está por encima del poder de Dios. Luego viene el tema del Espíritu Santo. Aquí es donde el mensaje se vuelve aún más personal. El Espíritu Santo trabaja en el interior de la persona. Incluso en medio del cansancio, del estrés, de la frustración, hay momentos donde surge un pensamiento distinto: cambiar, buscar a Dios, hacer las cosas mejor. Ese pensamiento no es casual, es Dios llamando. Pero la persona decide qué hacer con eso. Si responde, inicia un proceso de transformación. Si lo ignora, se cierra. Y ahí está el punto claro. No es que Dios no quiera perdonar, es que la persona no permite que ese perdón actúe. Y en contextos difíciles, es fácil cerrarse, es fácil endurecerse, es fácil perder la esperanza. Pero aún así, Dios sigue llamando. Sigue buscando abrir camino en medio de la vida real, no en una vida ideal. Porque el mensaje no es para gente perfecta, es para gente que lucha todos los días. Por eso, si hoy hay un deseo de cambiar, no se debe ignorar. Porque puede ser el inicio de algo completamente distinto. Que en este día, aun con todo lo que pesa, la luz de Dios pueda abrir camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy directo a lo importante, sin adornos innecesarios. El pasaje que compartiste tiene varias ideas,
Pero si hay que resumirlo bien, hay tres temas centrales que sostienen todo el mensaje. Y desde ahí se puede construir una reflexión fuerte, aterrizada a la vida real. Rombo azul pequeño 1. La verdad puede ser distorsionada por intereses o prejuicios. En el texto, los escribas ven una obra buena, la liberación de personas, pero la interpretan como algo malo. No porque no entiendan, sino porque no quieren aceptar lo que está pasando. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que significa hoy. Hoy pasa lo mismo. Cuando alguien intenta hacer lo correcto, muchas veces es criticado cuando alguien cambia, no siempre es apoyado cuando alguien progresa, aparecen voces que desconfían o atacan. En sociedades donde hay desigualdad, frustración y cansancio acumulado, es común que la gente desconfíe incluso de lo bueno. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dirección para la vida. No todo juicio externo define la verdad. Aprender a sostener lo correcto, aunque otros lo cuestionen, es clave para avanzar. Rombo azul pequeño 2. La división destruye, en lo personal, familiar y social. Jesús lo deja claro, un reino dividido cae, una familia dividida no se sostiene. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que significa hoy. Esto se ve en todos los niveles. En familias, conflictos constantes, falta de comunicación en comunidades, desconfianza, competencia destructiva en países, corrupción, intereses enfrentados, desigualdad. La división no solo rompe relaciones, también frena el progreso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dirección para la vida. La unidad no es estar de acuerdo en todo, es aprender a construir juntos a pesar de las diferencias. Sin unidad, no hay estabilidad ni crecimiento real. Rombo azul pequeño 3. El verdadero cambio requiere enfrentar lo que oprime. La imagen del hombre fuerte es clara, no se puede liberar sin primero enfrentar aquello que domina. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que significa hoy. Ese hombre fuerte puede ser. Miedo, costumbres, domina sistemas injustos, mentalidad de resignación. Así me tocó vivir. Muchas personas quieren cambiar, pero no enfrentan lo que realmente las tiene atadas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dirección para la vida. El cambio real no es superficial. Requiere decisión, confrontar lo que está mal y apoyarse en algo más fuerte que uno mismo. Fuego, reflexión para nuestra realidad, lo más importante. Si se junta todo el mensaje, queda algo muy claro. Vivimos en una realidad donde se cuestiona lo bueno, se normaliza la división y muchas personas viven atrapadas sin darse cuenta. Pero el texto también muestra el camino. Marca de verificación gruesa 1. Mantenerse firme en lo correcto. Aunque haya críticas, dudas o presión social, hacer lo correcto sigue siendo el camino. Marca de verificación gruesa 2. Construir unidad desde lo cercano. No se puede cambiar un país entero de un día a otro, pero sí, mejorar la dinámica en casa, cuidar cómo se trata a otros, dejar de alimentar conflictos innecesarios. La transformación empieza en lo pequeño. Marca de verificación gruesa 3. No resignarse a vivir oprimido. Hay que identificar que está limitando la vida y enfrentarlo. Hábitos, mentalidad, entorno. Sin ese paso, no hay cambio real. Brote hacia una sociedad más justa y próspera. Una sociedad cambia cuando las personas cambian su forma de vivir. No es solo creer, es actuar distinto. Ser justo aunque otros no lo sean, ser responsable aunque cueste, apoyar en lugar de destruir, construir en lugar de dividir. Eso es lo que realmente genera progreso. Llave en una sola idea. El texto enseña que la verdad se sostiene, la unidad construye y el cambio exige enfrentar lo que nos limita. Si eso se vive de forma personal, poco a poco se convierte en ejemplo. Y cuando suficientes personas viven así, la sociedad empieza a transformarse de verdad. Este mensaje no se queda en lo espiritual abstracto, sino que aterriza directamente en lo que vivimos todos los días. Vivimos en contextos donde muchas veces lo bueno se cuestiona, donde el esfuerzo no siempre es reconocido, donde quien intenta hacer las cosas bien a veces es visto con sospecha. También vivimos en medio de divisiones, en la familia, en la comunidad, en la sociedad.
Y además, cargamos con estructuras, hábitos y pensamientos que muchas veces nos limitan y nos hacen sentir que avanzar es más difícil de lo que debería ser. Pero este texto no se queda en el diagnóstico, también marca un rumbo claro. Nos recuerda que no todo lo que se dice es verdad, y que hacer lo correcto no depende de la aprobación de otros. Enseña que la división, aunque parezca normal, termina destruyendo todo lo que toca, y que la unidad no es un lujo, sino una necesidad para sostener la vida y el progreso. Y sobre todo, deja claro que no puede haber transformación si no se enfrenta aquello que oprime, ya sea interno o externo. Esto significa que el cambio no empieza en los grandes sistemas, empieza en la persona. Empieza en decisiones concretas, en cómo se responde ante la injusticia, en cómo se construyen relaciones, en cómo se enfrenta lo que limita la vida. Si cada persona decide vivir con verdad, buscar la unidad y enfrentar lo que la ata, entonces poco a poco se empieza a construir algo distinto. No de forma inmediata, no sin esfuerzo, pero sí real. Porque una sociedad cambia cuando cambia la manera de vivir de quienes la forman. Y en medio de esta realidad, queda un pensamiento para llevar a la práctica. Donde otros siembran duda, decide sostener la verdad. Donde la vida empuja a dividir, elige construir unidad. Donde el peso parece más fuerte que tus fuerzas, recuerda que no estás llamado a rendirte, sino a levantarte. Porque la luz no nace cuando todo está bien. La luz aparece cuando alguien decide encenderla en medio de la oscuridad. Ahí comienza el cambio. No afuera primero, sino adentro. Y desde ahí, todo lo demás empieza a transformarse. Dichosos los que acudan al llamado de Dios sin estar en la oscuridad plana. Todos sentimos el llamado, ese pequeño pensamiento que cruza por nuestra mente para actuar. No lo ignores, respira, siente tu alma, y verán cómo tu vida camina siempre por el sendero del amor y la felicidad del amor de Dios.